Vamos a terminar capítulo 1. Filipenses capítulo 1 del verso del 19 al 26. Amén. Leemos la palabra del Señor. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Vamos a orar y le pido que ore por mí, por favor. Dios, muchas gracias, Señor, por este tiempo bonito, bello, Señor, de estar en la casa, en este templo, Señor, adorando y glorificando tu nombre, Dios mío. Gracias por este tiempo que tú nos has dado, por la vida, Señor, poder hablar de tu palabra, poder escuchar tu palabra, Dios mío. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque tú tienes un propósito grande para cada uno de nosotros. Y lo podemos ver en la palabra, Señor. Lo podemos ver para cada uno de nosotros. Y yo te pido, Dios mío, que uses mi vida, Dios, para poder ministrar, Señor, el Espíritu de mis hermanos, sus vidas, Dios, y que sea tu Espíritu, Señor, guardando mi mente, guardando mi lengua, Señor, de hablar cosas fuera de contexto, Dios. Padre, que sea tu palabra a través de mí, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén. Amén. En el sermón pasado, hermano, usted podrá recordar, y si no lo recuerda, yo se lo voy a recordar. El tema pasado fue que las cadenas de Pablo hacen que el evangelio avance. Y pudimos ver, hablamos acerca de cómo Pablo, estando en la prisión, el propósito del Señor de llevar el evangelio se podía cumplir. Y podíamos ver que un tema que se toca siempre en esta carta es acerca del gozo, y hablábamos acerca de que independientemente de lo que pasara alrededor de Pablo, no era un problema para que la palabra de Dios fuera predicada, o él no perdía el gozo por lo que podría pasar. Él se mantenía firme, sabiendo de que Dios lo había escogido a él para hacer algo grande en este mundo. Entonces, Pablo está convencido de que el llamado que él tiene no es de los hombres, es de Dios. Y él puede ver el respaldo del Espíritu Santo en la vida de él en cada episodio de su vida. Y al estar él preso en Roma, sabemos de que él está preso entre cuatro paredes o en una casa, pero su mente no está presa, su boca no está presa,
Y ahí es donde Dios lo empieza a usar, podemos decir, de una manera quizás más grande, como no lo hacía, aunque sí lo hacía estando él fuera, pero la palabra de Dios se tenía que cumplir. Él le había dicho, Dios le había hablado de que él iba a ir ante reyes, de que iba a ir ante gente importante para hablar la palabra de Dios. Y es ahí donde él está. Entonces Pablo termina diciendo, ¿qué pues? En el 18, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. El 19 lo retomamos, porque sé, dice Pablo, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hay algo que Pablo sabe al estar expresando estas palabras. Hay algo hay una convicción en la vida de él para él poder expresar esto. Pablo está confiando de que no está solo, de que a pesar de que en ese lugar él está preso, él puede sentir en su espíritu, en su mente, de que él no está solo. Y él sabe que afuera hay un pueblo que está orando. Hay un pueblo que está rogando por él. Quizás ya han pasado un año, un año y medio, y quizás los hermanos que lo visitan podrán decir, pero nosotros oramos y Dios no te saca de este lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que nuestras oraciones no son contestadas? Pero hay muchas cosas que no están en la palabra de Dios, pero si nosotros nos metemos en el cuadro, nosotros podemos pensar de que Pablo podía alentar a esta gente y decir, hermanos, es aquí donde Dios me quiere, y si yo voy a salir de este lugar, Dios me va a sacar en el momento que yo tenga que salir. Pero de lo contrario, yo voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde el Señor me quiere a mí. Aquí es donde Él quiere que yo esté llevando la palabra de Él. Pablo dice, porque sé que por vuestra oración, Pablo dice, porque sé, ese sé significa saber algo con certeza. Ese sé significa algo grande. Hay algo que en Pablo dice, yo estoy seguro de que en el momento que se van todos para su casa, en el momento que estamos en esta casa predicando la palabra de Dios, yo puedo sentirme bien con todos ustedes. Pero Pablo en su interior puede decir, yo sé que en el momento que ustedes se van, yo no estoy solo. O sea, el Espíritu Santo está conmigo, Jesús está conmigo, Dios está conmigo, pero yo sé que allá afuera hay un pueblo que está orando por mí, que está orando por mi causa. ¿Y eso era qué? Era un motivo de gozo para Pablo. ¿Por qué dice? Porque sé que por vuestra oración. Pablo creía, hermano, él estaba agarrado de la soberanía ilimitada de Dios. Él sabía de que si estaba en ese lugar era porque Dios así lo creía. Así lo quería, perdón. Y no solo él confiaba absolutamente en el cumplimiento de la palabra de Dios o en el propósito que la palabra de Dios puede traer, sino que él sabía que eso era un plan de Dios, el de estar en ese lugar. Y que ese plan incluye de que de ahí se aprende muchas cosas. El pueblo puede aprender. ¿Por qué? Porque si el pueblo está apático a no querer orar, tienen algo por qué orar. Y decir, Dios, nuestro hermano está preso. No sabemos cuál es la voluntad tuya, pero te pedimos que se haga tu voluntad. Y es tan bonito tener esa certeza o esa confianza de saber de que hay alguien que ora por ti o hay un pueblo que ora. Imagínese un pueblo que está orando. Eso es algo grande, es algo poderoso. En Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por otros para que seáis sanados. Pero esta es la parte, la oración eficaz del justo puede mucho. Si bien es cierto, la parte anterior usted puede decir, pero eso no aplica, pero la oración eficaz no aplica nada más solo por orar por una enfermedad.
Eso aplica porque yo ore por mi hermano, por la tribulación que él puede estar pasando, por lo que pueda tener en su vida, de que no tiene gozo, de que no tiene alegría. La oración eficaz de nosotros puede mucho. Y muchas veces nosotros quizá no tenemos, si a alguien le falta algo económico o algo que no está a nuestro alcance, muchas veces quizás no lo podemos hacer llegar para que lo que él necesite se pueda realizar la vida, pero sí podemos orar. Y eso no cuesta nada. Donde nosotros estemos, nosotros podemos orar, podemos interceder. Y esto habla de que nosotros, hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Tenemos que orar los unos por los otros. Tanto como el pastor ora por nosotros, nosotros debemos de orar por él. Y ve cómo esto va y viene, recíproco. Como el cuerpo de ancianos puede orar por usted, también es necesario de que usted ore por ellos. De que Dios nos tenga con bien, que nos dé fuerza a todos para seguir adelante. Porque si bien es cierto, no es fácil, ni en el tiempo que se escribió esta palabra, ni en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ser cristiano no lo es. Yo escuchaba a un joven esta semana y me contaba el testimonio de un joven de que él conoció. Digo conoció porque se murió. 23 años, me dice, wow, a él le faltaba mucho para disfrutar en esta vida. Y yo no me puse a indagar ni nada, pero yo decía, ¿qué es lo que tiene que disfrutar este muchacho? ¿Qué es lo que tenía que disfrutar? Él en su mente tenía disfrutar de los deleites que hay en este mundo. Pero, hermanos, Dios nos ha llamado a algo más grande. Y eso es adorar el nombre de Él. Y lo vamos a ver mediante estudiemos esta porción de la palabra de Dios. El tema se llama, porque no lo dije, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y yo creo que nos vamos a identificar, hermano, con la porción que vamos a ver hoy para saber en dónde está nuestra vida, en qué posición está y para mejorar. Entonces Pablo está diciendo, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesús, esto resultará en mi liberación. Pero ¿de qué liberación está hablando Pablo? ¿De qué liberación está hablando Pablo? Se refiere al final, a la salvación de todo. O sea, me matan y aquí terminó todo. Como dice el pastor, podría ser una postura, yo voy a decir 3, a la salvación de no ejecutarlo, de dejarlo libre y de que no fuese ejecutado. ¿De qué liberación? O a la liberación de que se presente ante el César y lo dejen libre. Pero hay algo bonito aquí, que en caso de que Pablo fuese muerto o en un caso de que él fuera libre o en un caso de que le diesen más años para estar preso, solo una cosa hay en este lugar, solo hay una cosa en esta porción que nosotros hemos visto, que el nombre de Dios es glorificado. Y eso Pablo lo dice más adelante, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, ¿de qué manera se le puede hacer daño a un hombre? De esta manera. Piénselo, ¿de qué forma se le puede hacer daño? O sea, físicamente si me matas, es ganancia, yo me voy con Dios. Si me tienes aquí preso, pues aquí me quiere Dios, aquí voy a estar. Esto habla, hermano, de que independientemente de lo que pase en nuestras vidas como familia, como hijos de Dios, nosotros debemos de adorar a Dios. O sea, yo tengo gripe, yo debo de adorar a Dios. Yo tengo problemas, yo debo de adorar a Dios. Yo no tengo trabajo, yo debo de adorar a Dios. ¿Por qué? Dios cambia cuando las situaciones no están bien a mi alrededor. No cambian nunca, nunca. Y nosotros los seres humanos vivimos por emociones muchas veces. Y adoramos a Dios, ¿por qué? Porque hoy me fue bien, hoy recibí un buen cheque, hoy voy a ir a la casa de Dios. Porque hoy traigo. ¿Sí ve? Solo estoy poniendo ejemplo.
Hoy voy a la casa porque el carro que yo quería pues ya lo tengo. Hoy voy a darle gracias a Dios. ¿Y sabe qué? No es malo. Claro que es bueno. El problema es lo que está en mi corazón. ¿Qué es lo primero que está en mi corazón? Ese es el problema. Pero Pablo, muy confiado, él dice, dice, porque sé que por vuestra oración, o sea, no por lo que ustedes me traen a mí porque yo estoy preso en este lugar, no por la comida, no, o por la ropa nueva que me pueden traer, no. Yo estoy alegre porque yo sé que ustedes oran. ¿Y sabe qué? A Pablo no lo llenaba nada más saber de que ese pueblo estaba orando, a él lo llenaba de que ese pueblo estaba buscando a Dios, estaba buscando a Cristo. En una situación fuerte, ¿cuál? De que ellos habían callado, habían dejado de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tenían temor. Pero cuando ven de que en Pablo no pasa nada, o sea, Pablo está preso y a Pablo no lo mueve nada, yo voy, lo visito y veo el gozo de él igual. Yo veo que habla la palabra de Dios igual. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Ellos van y reciben una inyección más bien de ¿qué? De seguir adelante, de darle la gloria a Dios. Independientemente de lo que esté a nuestro alrededor, la gloria siempre es para Cristo, siempre es para Dios y siempre será para Dios. El 1:20 dice, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, oiga, como siempre, o sea, desde el principio, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cuál es el anhelo de Pablo? ¿Cuál es el anhelo del pueblo de Dios hoy en día? Cuando yo estaba estudiando la palabra de Dios, se me venía a la mente, faltan 2 meses para que termine este año. Y digo, ¿cuántos estaremos pensando cuál es mi anhelo? ¿Cuál es el anhelo que yo tuve a principio de año? ¿O cuál era la esperanza, lo que yo quería lograr en este año? Y sabe que muchos van a terminar frustrados porque sus sueños o sus deseos no se cumplieron. Pero en el pueblo de Dios es muy importante preguntar cuánto nosotros avanzamos en la palabra de Dios. Cuánto mi vida avanzó de lo que yo no sabía. Si yo estoy ahí mismo, me quedo de esta manera. Enano, cabezón y nalgón. Enano porque nunca crecí. Cabezón porque me va a reventar la cabeza de todo el conocimiento. Y nalgón porque vengo y siempre estoy sentado. ¿Sí ve? Yo creo, hermanos, de que nosotros debemos de evaluar nuestra vida espiritual y ver dónde nosotros estamos parados. Y dice Pablo, conforme a mi anhelo. Pablo tenía un anhelo, tenía una esperanza grande en la vida de él. Él sabía que estas dos cosas se podían fusionar en algo de que Cristo ya había dicho antes. Y esto está en Mateo capítulo 10, 32. Mateo capítulo 10, 32. Pablo estaba agarrado de esta palabra, hermano. A cualquiera pues, dice Jesús, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta es una palabra grande, hermano. Esta es una palabra fuerte, del cual Pablo por eso estaba preso Pablo. Pablo podía decir a mitad de año, quizás llamar a las autoridades o decirle al soldado romano, llama a tus grandes autoridades, a los que están encima de ti, que yo me voy a retractar ahora de todo lo que yo vengo hablando ya por mucho tiempo. No, Pablo dice, Jesús dijo estas palabras y yo quiero saber que cuando yo vaya al cielo, Él me pueda presentar ante Dios y yo pueda ser aprobado. Una de las bienaventuranzas dice de que lo vamos a ver a Él cara a cara. Mire, si usted empieza a profundizar en que vamos a ver a Dios cara a cara, vamos a terminar llorando.
Porque eso tiene que ser motivo de gozo, de alegría. Nadie ha visto a Dios cara a cara. Eso va a ser algo lindo, eso va a ser algo maravilloso. El que nosotros seamos aprobados, el que nosotros nos pregunten, ¿y tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano, para la gloria de Dios. Yo soy un seguidor de Jesús. Yo sigo a Cristo. Si nos da miedo decir esto, óigame, Jesús no le va a dar miedo de decir de que nosotros no somos hijos de Él. No, no le va a dar miedo. Anhelo. Fíjese de que esto de anhelo, el significado original solo significa el cuello. Yo decía, pero esto no va pues mucho con lo que podría ser. Pero en realidad esto se está refiriendo a ver un poco más. O sea, cuando yo estoy viendo acá hay algo, pero cuando yo levanto el cuello yo puedo ver algo más allá de lo que yo estoy viendo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice el versículo. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. El anhelo de Pablo era ¿qué? De que él está viendo de que en el momento que se presente ante Dios, él no va a ser avergonzado. Él se va a presentar con suma convicción y decir, bueno, Señor, lo que me encomendaste, o lo hice o lo traté de hacer, pero lo hice, traté de hacerlo. Yo traté de hacer lo que tú me mandaste hacer a mí. Entonces, ¿qué es lo que está viendo Pablo? Es que en el momento que se presente ante Dios, él no va a ser avergonzado. Él no quiere ser avergonzado. Conforme anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes más bien con toda confianza, como siempre. O sea, desde el principio Pablo estaba convencido de que lo que Dios había entregado a la vida de él era algo grande. O sea, mire lo que pasaba antes. Pablo tenía una expectativa de la vida. O sea, él tenía un anhelo antes. Pero después de que Cristo viene a la vida de él, el anhelo de él cambia. Ya no es perseguir a los cristianos, ya no es ser legalista por la ley, sino que Dios cambia su corazón y lo cambia de una manera que después de ser un perseguidor de la iglesia, él viene a ser un hermano para la iglesia. ¿Para qué? Para llevar la obra que Dios le ha mandado hacer. Pablo sabía que al final, hermano, él sería recompensado si en la vida él sabía que su recompensa iba a ser en esta tierra. ¿De qué manera? De que si salía de la prisión, él iba a ver otra vez a este pueblo. Él tenía ese deseo, ese anhelo de ver al pueblo, y no solo al pueblo que estaba ahí en Filipos, sino a todo el pueblo que él podía predicar la palabra de Dios. Eso era algo que iba a llenar la vida de él. Pero si él moría, él sabía que su recompensa era ir directamente a adorar a nuestro Padre Celestial. De una manera como perfecta. Dice Pablo, como siempre será magnificado Cristo en mi cuerpo. En el versículo que estamos viendo, Pablo está convencido de que el cuerpo del creyente es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Lo dice en Corintios 1, primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, dice Pablo, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, el cuerpo de nosotros, o esta figura que usted ve aquí, no es mía. Mire, esto que nosotros tenemos acá es un privilegio que Dios nos ha dado. Este cuerpo que nosotros tenemos es un privilegio que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque este es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios.
Y eso debe de llenar mucha nuestra vida de mucho regocijo, el saber que el que está en mí pues no es un chamuco, no es un demonio, es el Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo dentro de nuestra vida. El Viejo Testamento no era así, hermano. Dios hablaba a través de profetas, pero hoy en día Dios quiere estar ¿dónde? En el cuerpo de nosotros. Pero una cosa debe de quedar clara: el cuerpo dice que no es aún de nosotros, es de Dios. Pablo sabe de que el cuerpo es de Dios y que que Cristo va a ser magnificado o por vida o por muerte en la vida de él. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es de Dios y Dios va a ser como Él quiere. Pablo está convencido, hermano, de que desde el principio en que Jesús viene a la vida de él, esa luz que lo alumbró a él, esa convicción que vino al corazón de él está convencido de que desde ese momento hasta entonces, cuando está escribiendo esta carta, él está convencido de que Dios está con él y que el propósito que Dios tiene se va a cumplir en la vida de él, y no solo en él, sino en los hermanos que están alrededor de él. Pablo está en absoluta obediencia en alguien de que él no ha visto. Solamente fue una luz, dice la palabra de Dios. Pero tenemos que destacar que él dice como siempre. Sinceramente, nosotros los cristianos podemos decir que somos unos locos, como lo dicen Corintios, de que los tienen por locos. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a alguien que nosotros no vemos, solo lo sentimos. Él trae convicción a nuestra vida de que Él existe y que al momento de tener este mapa, que es la palabra del Señor, nosotros podemos venir ante Él y decir: Dios, tú hiciste una obra grande con tu palabra a través de la vida de Pablo. Y yo creo que tú la puedes hacer conmigo también. Tú la puedes hacer conmigo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es ganancia? Más de lo que yo ya tengo. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo voy a recibir más de Cristo. Como yo lo dije al principio, hermano, ¿cómo se le puede hacer daño a una persona que está viva, pero que está muerta o fundida en el Espíritu de Cristo? De ninguna manera se le puede hacer daño. Nosotros vivimos, hermano, en un tiempo de que sí hay propósitos en nuestra vida, sí hay metas para cumplir, sí hay cosas que tenemos que lograr, y no es malo. Pero al lado de nuestro pensamiento o de lo principal que es la palabra de Dios deben estar los deseos que yo tengo en mi corazón o que yo tengo en mi vida. Porque Pablo está hablando por él mismo. Él no está hablando por el pueblo de allá afuera. Esto es una palabra, hermano, que de decir hay que estar bien marcado, hay que estar bien seguro de que si a mí me quitan la vida, si alguien entra por esa puerta con una pistola y dice: tú eres cristiano, arrepiéntete, si no te voy a matar. Decir: porque para mí el vivir es Cristo. O sea, Pablo está diciendo: a mí lo que me impulsa, el motor que hay en la vida mía es Cristo. Si tú buscas por arriba, si tú buscas por abajo, por la derecha, por la izquierda, ¿sabes a dónde vas a llegar? A Cristo. Él es la razón por la cual yo estoy aquí. Él es la razón por la cual yo hablo la palabra. Él es por la cual yo estoy queriendo que el nombre de Dios sea glorificado a través de mi vida. ¿Por qué? Porque Cristo es todo en mi vida. No me importa si muero. ¿Por qué? Porque es ganancia para mí. No me importa si vienen y me cortan una mano. No me importa si vienen y me hagan lo que me tengan que hacer. ¿Por qué?
Yo sé que voy a morir un día. Y el día que yo muera, voy a ir con Jesús. El día que yo muera, voy a ir con nuestro Padre Celestial. Yo le pregunto, hermano, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Cuál es el propósito que tiene en su corazón? ¿Cuál es el anhelo que hay en su vida? ¿Cuál es el deseo para su familia? ¿Cuál es el deseo? Yo sé que muchos pensamos, hermano, que ya viene un año nuevo o que un año se está terminando. ¿Y cómo me voy a ver de aquí a 2 meses o cómo me voy a ver a principio de año con lo que yo tengo que lograr, con lo que yo quiero lograr? Pero yo le pregunto, ¿en cuántos de nosotros ha sido un reto leer la palabra de Dios 2 días a la semana, 3 días a la semana? Para usted el vivir es Cristo y el morir ganancia, o para mi vida también. Usted va a decir, el hermano vino tirando mucha piedra hoy, pero es la palabra que nos tocó ver ahora. Y la verdad es que Pablo, hermano, era un hombre radical en lo que él había o en lo que Dios le había revelado a la vida de él. Hermanos, si nosotros nos preguntan allá afuera y tú eres cristiano y usted dice o yo digo, pues estoy yendo a la iglesia o no, todavía no, eso deja mucho de qué hablar. Y sabe que eso le da tristeza al Señor, eso le da tristeza al Espíritu Santo, porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros no fue algo pequeño. Eso fue algo grande, hermano. Cuando leo la palabra, cuando leemos la historia y nos damos cuenta de que Pedro dice, ¿saben qué? A mí no me sacrifiquen como a Jesús. Sacrifíquenme cabeza abajo, porque yo no soy digno ni de morir de la forma que murió Él. Eso es algo grandioso, hermano. ¿En qué plano Pedro tenía a Jesús? ¿En qué plano nosotros tenemos a Jesús? Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una señora en mi país tenía su tienda, su pulpería. Y esa señora cuando se levantaba, ¿usted sabe cuál era el vivir de ella? Poner su delantal, ir a sus jarros donde tenía el dinero, echarse el montón de dinero ahí que sonara y ¿sabe qué decía? Esto es vida. Y se daba la vuelta, se paseaba de un lado a otro. ¿Usted cree que eso es vida para el ser humano? Eso es algo pasajero, eso es algo de que hoy nosotros lo tenemos y mañana no lo vamos a tener. Pero Cristo en nuestro corazón, dice Pablo, quítame la vida, pero yo lo tengo a Él. Pablo dice, mátame, hazme lo que tú quieras hacer, pero ¿sabes qué? Jesús está conmigo. Y eso es una promesa grande, hermano, de que el Espíritu Santo está con nosotros. Todos los días, dice Jesús, todos los días, hasta que nosotros vayamos a desaparecer de esta tierra, Él va a estar con nosotros. Y esa es una promesa grande, hermano. Muchas veces nosotros nos ponemos tristes porque mi hermano se alejó de mí, pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo no se aleja de nosotros. Y esa era una convicción grande que había en la vida de Pablo. Era algo personal, hermano, en la vida de Pablo. Mire cuán radical era la vida de Pablo hacia Jesús. Hechos 20, 22 al 24. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Oiga, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que allá vas a encontrar un buen hotel donde vas a dormir, de que allá te van a dar la mejor comida. De una vez, Pablo, manda ahí el texto y di qué vas a comer allá. Mire lo que el Espíritu Santo le decía a Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo de que me esperan prisiones y tribulaciones. Y nosotros con una gripe no queremos venir a adorar a Dios. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué, hermano? Hay cosas, hermanos, tan infantiles por las cuales el pueblo no quiere venir a adorar a Dios. Cosas mínimas, cosas pequeñas.
Entonces, ¿en dónde tenemos a Jesús? ¿Cuál es la conversión de nosotros? ¿Ha sido radical para Dios? ¿Ha sido tan radical de que usted llegó del trabajo y dice, no he comido, pero me voy a ir a adorar a Dios? La comida puede esperar, pero la iglesia va a pasar. Oiga, ¿qué era lo que el Espíritu Santo le decía? De que le esperaban prisiones y tribulaciones. No, Pablo sabía de que lo que le esperaba era palo, eran palizas, eran cosas fuertes, pero él estaba radicalmente convencido de que eso era algo pasajero. Mire lo que dice, pero de ninguna cosa hago caso. Oh, las tripas me están haciendo fuerte. Pues yo no hago caso, yo me voy para la iglesia, yo quiero ir a adorar a Dios. ¿Por qué? No me pagaron, sí, no hay problema, pero Dios es Dios, yo voy a ir a darle gracias porque tengo vida. Yo voy a ir a darle gracias, ¿por qué? Porque mi familia está bien. Yo no hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. O sea, no que Pablo esté diciendo, hermano, de que se va a tirar a la perdición, o sea, no me importa lo que pueda pasar, no. Tenemos que verlo en el contexto de lo que está hablando Pablo. O sea, no me interesa lo que me están diciendo que me va a pasar. Yo voy para allá con tal de que el nombre de Jesús sea glorificado, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la grandeza, aquí se encierra todo, en darle la gloria a Dios. Dios se está glorificando en la vida suya. Dios se está glorificando en la familia suya. Dios se está glorificando en el trabajo. Yo venía escuchando una prédica o cuando yo venía y estaba diciendo un pastor, yo siento una carga, dice, pero no una carga de decir, yo siento una carga por lo que está pasando por allá y en realidad no la siente. Él dice, no, yo siento una carga, pero una carga de esas de que yo predico un sermón, dice, el día domingo y se acerca alguien donde mí y dice, pastor, qué buena estuvo la palabra, pero se comportan mal en el trabajo, se comportan mal en la escuela, se comportan mal allá afuera. Y entonces dice, Dios es Dios solo en la iglesia o Dios es Dios aquí en este templo y Dios es Dios allá afuera también. Y déjeme decirle de que eso lo tiene que tocar a uno. Tiene que saber dónde está parado y decir, wow, yo tengo que analizar mi vida y pensar dónde estoy parado. Y saber si los que están alrededor de mí están siendo afectados porque yo soy cristiano. Eso es algo que nosotros debemos preguntarnos. Entonces la conversión de Pablo ha sido radical, hermano. Él ha entendido el llamado de Jesús. Dice, el vivir para mí es ¿quién? Es Cristo. Dos frases que Pablo está diciendo, hermano, que no está metiendo a nadie. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estaba diciendo, ¿saben cuál es el motor de mi vida? Es Cristo. La razón de mi vida es Cristo. Si sufro, es por Cristo. Si mi vida se desgasta, es por Cristo. Búscale por donde tú le busques, a donde tú vas a llegar es a donde Jesús, a donde Dios. ¿A través de quién? A través de Jesús. Mire lo que dice Jesús en Mateo 16, 24, 25. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Para dónde nosotros tenemos que buscar? Mire las palabras que está diciendo el mismo maestro y se lo está diciendo a sus discípulos, y hoy es para nuestra vida. ¿Quién quiere seguir a Jesús? Tiene que negarse de todo. O sea, de los deseos que yo tengo en mi corazón, tienen que negarse. O sea, voy a poner un ejemplo. Mañana va a jugar o hoy está jugando el equipo preferido de mí.
Pero yo no voy a ir porque mañana hay que ir a adorar a Dios. Me estoy negando a mí mismo. El jefe le habla y le dice, el domingo hay una buena plata para ir a trabajar. No seas tonto, anda a ganártela, está fácil. Hasta las 12 y ya venís para la casa. Y sabe de que hay servicio y que hay cena el domingo. Y dice, ¿la cena o el dinero? ¿La cena o el dinero? No, si la ponemos la cena y el dinero, estamos perdidos. Porque la convicción debe de ser, no, yo, ¿sabe qué? Muchas gracias, pero no. Yo el domingo no puedo, estoy ocupado. ¿Por qué? Porque Dios es primero en mi vida. Jesús es primero en mi vida. Él es el motivo para yo vivir. Si yo tengo vida, oiga, si yo le ayudé a trabajar hasta el día viernes o hasta el día sábado, ¿y sabe por qué? Porque Dios me dio vida. Y yo sería injusto si yo no voy un día a la casa de Él para adorarle y darle gracias por todo lo que Él me ha dado. ¿Sabe qué? Muchas gracias. Yo no voy. Yo voy a ir, ¿a dónde? A la casa de Dios a adorar. Me niego a lo que yo quiero. Yo tomo mi cruz. O sea, yo quiero seguir a Jesús, tomando lo que Dios me ha dado. ¿Cuál? La responsabilidad de congregarnos como Él nos manda, de venir a la casa de Dios. Filipenses 1, 22 al 26 para cerrar. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dice Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra... Sí, espérenme que toqué algo aquí, se movió esto. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Wow. ¿Qué escogería usted y qué escogería yo? ¿Qué podemos escoger? Oiga lo que dice Pablo. Partir para donde Cristo es muchísimo mejor. Claro que es muchísimo mejor. Pero ¿cuántos los queremos morir? Es la pregunta. ¿Cuántos los queremos morir en este momento? No. ¿Cuántos? O sea, esto es algo, hermano, de que, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Saben qué? El deseo mío es partir con Jesús porque es mucho mejor. Pero quedar en la carne es mejor porque yo tengo que ir a la playa, porque yo tengo que ir a trabajar, porque tengo que seguir haciendo más tiendas y hacer más dinero. No, mire lo que Pablo dice. No hay nada de egoísmo en la vida de él. Dice quedar en la carne es mucho mejor. ¿Para quién? Y necesario para vosotros. Pablo dijo en un momento a Corintios que él con gusto se gastaba para con ellos. Con gusto se gastaba para servir. ¿Para qué? Para que Cristo fuera perfeccionado en la vida de ellos. O sea, no hay orgullo, no hay ningún mal deseo de decir, no, es que yo ya no los aguanto a ustedes. Yo les hablo la palabra y ustedes... Efesios se van siguiendo a otros maestros. Van en Corintios, no aprenden. ¿Por qué están haciendo estas cosas? Pablo podía decir, ¿saben qué? Yo me voy, aquí que me quiten la vida, que me maten y me voy con Jesús porque es mucho mejor. Pablo dice, no. Es más necesario que yo me quede. Y no porque él fuera indispensable, hermano, en la tierra. No. Con humildad él podía decir esto. ¿Por qué? Porque él sabía de que era un instrumento para Jesús. Él sabía, hermano, de que había mucha gente mala alrededor y que era fácil de que el pueblo fuera engañado. No todo el pueblo tenía, hermano, o había sido
convertido a Jesús de la misma manera que había sido Pablo. Él dice, es necesario que yo me quede. ¿Para qué? Para que Dios pueda seguir usando mi vida y yo pueda seguir dándoles a ustedes de lo poco que mi vida quizás pueda dar para ustedes, pero que sea un motor para que, miren, en un momento dijo Pablo, imítenme a mí. Así dijo Pablo, imítenme a mí como yo soy imitador de Jesús. Hermano, decir esas palabras es de un rango muy grande, muy fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convencido de que para él el vivir era ¿quién? Jesús. Aquí en la tierra, y si iba para el cielo, allá lo iba a hacer también. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere pasar el resto de sus días usted? Yo creo de que todos queremos pasar con Jesús. Yo creo que usted también quisiera decir, el morir para mí es Cristo. O que el vivir en esta tierra tiene que ser Jesús. El vivir allá, cuando yo vaya para ese lugar, tiene que ser Jesús. Hermanos, anhelemos estar cara a cara con Jesús. Y que lo que nosotros leemos en la palabra de Dios, hermano, sea algo que nos impulse para nosotros darle la gloria a Dios. Estoy enfermo, estoy adolorido, o sea, salvo de que estemos en cama, por algo, o sea, cosas extremas, hermano, pero porque tengo hambre me voy a quedar, o porque está jugando mi equipo. No, hermano, démosle el lugar a Dios, démosle el lugar a Jesús, démosle el lugar al Espíritu Santo. Y no porque lo que Él me ha dado, no, sino porque Él es, hermano. Sino porque Él es y Él va a ser por toda la eternidad. Él lo va a hacer. Tenga dinero, tenga casa, tenga carro, tenga lo que yo tenga, Él debe de recibir la gloria. Y eso es algo que este pueblo podía ver cuando visitaba a Pablo. Pablo estaba encadenado a un hombre, 24 horas ahí encadenado, literalmente. Y podían llegar a visitarlo y veían de que Pablo estaba igual. Llegaban la siguiente semana y a Pablo lo veían igual. Así nos tienen que ver a nosotros, hermano. ¿Cómo? Como un hijo de Dios, sabiendo de que está pasando algo fuerte en mi vida. No importa, Dios tiene el control de todo. Y no como dice el pastor, le voy a dar el control porque Él ya lo tiene. Dios ya tiene el control. Y yo me reía cuando yo veía una palabra. Yo veía a un pastor ahí que decía de que nosotros tenemos el control, era el tema, y no es así. El control lo tiene Dios, pero no el control de la tele, el control de nuestra vida. Amén. Dios me lo bendiga y paso el control al pastor.